Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta cápsula vamos a analizar a conocer más sobre los PLC. Ahora toca la oportunidad de ver la analogía entre las compuertas lógicas a ladder. Eh, ya, vamos a comenzar entonces. Tenemos el PLC, ¿cierto? A modo de resumen, recuerden que el PLC yo puedo conectar varios elementos, ¿cierto? Por ejemplo, un interruptor a la entrada, un sensor, ¿cierto? Con esto yo puedo manejar proyectos o algún circuito o algún esquema donde utilice el PLC. Como salida se pueden usar motores, ya con un PLC yo puedo controlar sistemas mecánicos, por eso es un motor. También iluminación, un foco, ¿cierto? O una cantidad de iluminación o focos. Está también sistemas de audio o de alarma, ¿ya? Recuerden que las entradas las nombramos con las X y las salidas con las Y, ¿ya? Compuertas lógicas al lenguaje ladder. Ya. Para comenzar a analizar las compuertas lógicas, ¿cierto? Que vimos en digitales en tercero. Primero vamos a hacer un recuento de lo que hemos conocido hasta ahora. El, el interruptor, ¿cierto? Está, en este caso, este símbolo de interruptor es el que se ocupa en los planos eléctricos, ¿ya? El símbolo real. ¿Ya? Y acá está abierto, o sea, es normalmente abierto. Eso quiere decir que en estado de reposo está abierto. El ladder es un símbolo como este, que son dos barritas en paralelo, ¿cierto? Y similar a un condensador, también está abierto, ¿ya? Normalmente abierto. Luego, el interruptor normalmente cerrado, ¿cierto? El símbolo real, ¿ya? Normalmente cerrado, NC. El ladder se dibuja de esta forma, ¿ya? Como un interruptor con una diagonal que cruza, que eso me indica de que el interruptor está cerrado. O sea que en estado de reposo está cerrado. Y después viene el relé, ¿cierto? Este es un símbolo del relé, símbolo real de los diagramas eléctricos. Y en el PLC o el lenguaje ladder se dibuja o se escribe como un paréntesis, ¿ya? Eso es el relé. Ya, las compuertas entonces. La primera compuerta es la compuerta AND, ¿cierto? El símbolo es como esto. Este es una compuerta AND con dos entradas, ¿ya? Acá lo vamos a analizar con dos entradas por un sistema práctico, ¿ya? Porque las compuertas AND tienen muchas, o sea, tienen 2, 3, 4, 5, hasta 10, 13 entradas, ¿ya? Dependiendo del integrado que usemos. Pero para efecto práctico, vamos a ocupar la entrada, las dos entradas, ¿ya? Una compuerta AND de dos entradas. Acá está la tabla de verdad, ¿cierto? Que me indica todas las combinaciones posibles que tiene la entrada, ¿ya? En este caso 2. 2 elevado a 2, 4, por eso son 4. Y la salida. Estas salidas responden a la naturaleza de la compuerta AND, ¿ya? Que está regida en primer caso por una ecuación llamada ecuación de Boole, la cual me indica de que la salida de una compuerta AND es producto de una multiplicación de sus entradas, ¿cierto? Veamos si es verdad. Acá tenemos las dos entradas en la primera sentencia, que es 0 y 0. 0 por 0 me da 0, se cumple, ¿cierto? Luego tenemos 0 y 1. 0 por 1 es 0, sigue siendo 0 la salida, a la multiplicación. Después 1 por 0, 0, salida 0. Y después 1 por 1 me da 1. Ahí es la única vez que la tabla de verdad me arroja una salida con un número 1. Esto es conocido como la tabla de verdad de una compuerta AND de dos entradas. Luego, tenemos un circuito eléctrico,
sencillo, ¿cierto? Que consta de dos interruptores, ¿ya? Al cual le asigné un interruptor por entrada, ¿cierto? Un interruptor A y otro interruptor B, normalmente abierto y en serie, ¿ya? Este circuito es el que replica eléctricamente, ¿cierto? Una compuerta AND. Y teniendo esto, podemos ver la sentencia ladder, ¿ya? La sentencia ladder, que es lo que estamos aprendiendo en este momento, es un reflejo directo del circuito eléctrico, ¿ya? En este caso, los dos interruptores en serie, normalmente abiertos, acá también. Están los dos interruptores en serie y normalmente abiertos, ¿ya? Recuerden que hay dos estados, el 0, que es off, apagado, o en reposo, y el 1, que es activado, on, ¿ya? Y que me indica de que los elementos cambian de estado. El interruptor, si está en reposo, está abierto. Si le llega un 1, ¿cierto? Por la tabla de verdad, se cierra. Bien, veamos si refleja el estado de los circuitos a la tabla de verdad. Ya. En este caso, ahí tengo un lapicito. Ya, cuando es 0 y 0, ¿cierto? Quiere decir que los interruptores están abiertos, ¿ya? 0 y 0. Si nos fijamos en este circuito, si están abiertos, no hay corriente, ¿cierto? No hay circulación de corriente, por lo tanto, la ampolleta queda apagada, ¿ya? Y si nos fijamos acá, en la primera sentencia, 0, 0, la salida es 0, se cumple, ¿cierto? Si nos fijamos en el ladder, es lo mismo, están los dos abiertos, ¿cierto? Entonces, cuando las entradas son las dos ceros, los interruptores quedan en reposo, quedan en su estado inicial, los cuales no hay conducción y tengo que la salida ahí es 0. Ya, segunda sentencia, cuando es 0 y 1, A igual 1. Entonces ese 1 cambia de estado al switch A, ¿cierto? En este caso, de abierto pasa a cerrado. ¿Ya? Y acá también. Este de acá también se cierra. Entonces, analicemos. Acá hay conducción. No hay conducción porque el interruptor B sigue abierto. ¿Ya? Acá en realidad es exactamente lo mismo. El A está cerrado, pero el B está abierto, así que no hay conducción. Por lo tanto, la salida es 0. O la ampolleta no se enciende, está en off, es 0. Entonces acá se cumple. Ya. Segunda, tercera sentencia. La vamos a borrar acá y vamos a borrar este acá. Me dice de que B es 1 y A es 0. ¿Ya? Entonces B en este caso cambia de estado, se cierra. Y acá B también se cierra. Entonces, tenemos conducción eléctrica, fíjense que no, porque el A está abierto, ¿cierto? Entonces el I sigue, la ampolleta o la lámpara sigue apagada, ¿ya? Entonces tengo un 0, 0. Y acá lo mismo, no hay conducción porque el A está abierto, al igual que el interruptor. Entonces el I es 0, la salida es 0. Ahí, se cumple. Y la cuarta sentencia me dice que los dos son 1, ¿cierto? Que el B es 1 y el A es 1. Entonces, A y B, los dos cerrados. Y acá cerramos el A. Entonces, revisemos el circuito. Aquí están los dos cerrados. Entonces, hay circulación de corriente y la ampolleta se enciende. En el ladder hay conducción y tengo un 1 en la salida I. O sea que se cumple. Cuando los dos son 1, las dos entradas son 1, la salida es 1. ¿Ya? Esa es nuestra compuerta AND. En resumen, tenemos el símbolo, ¿cierto? La tabla de verdad, la ecuación de Boole, que me indica que es una multiplicación, o sea que multiplica sus entradas, y ese es el resultado de la salida. Y el circuito eléctrico, ¿cierto? Que
es un circuito con dos interruptores normalmente abierto, ¿ya? En serie. Y el ladder exactamente lo mismo. O sea, en la compuerta AND, el ladder es dos interruptores normalmente abiertos en serie. ¿Ya? Vamos a nuestra siguiente compuerta. Es la compuerta OR. ¿Ya? La compuerta OR, ¿cierto? Tiene como símbolo este dibujo, ¿ya? También con dos entradas, ¿ya? Y la tabla de verdad es la siguiente. Tengo dos entradas, ¿cierto? Y una salida. Y la salida es 0, 1, 1, 1. La ecuación de Boole indica de que la compuerta OR, ¿cierto? Actúa como una suma, ¿ya? Entonces, quiere decir que la salida es igual a la suma de las entradas. Revisemos. La primera sentencia me dice que A y B son ceros. Entonces, la ecuación me indica que es una suma. Tengo que 0 más 0 es 0. Se cumple. ¿Ya? Segunda sentencia. B0 a 1. 0 más 1 me da 1. ¿Cierto? Según la ecuación. Entonces, el resultado es 1. Se cumple. Después, al revés. B igual 1, A igual 0. 1 más 0 es 1. Así que se cumple. Y en este caso, las dos son 1, entonces 1 más 1 es 2, ¿cierto? Pero como estamos en sistema binario, el 2 no existe. Así que el 2 en rigor sería 1, 0. ¿Ya? Pero como hay una pura salida, se mantiene el 1. ¿Ya? Entonces, se cumple que la ecuación de Boole, en forma particular, para esta compuerta, es este el resultado. ¿Ya? Seguimos. Tenemos el circuito eléctrico. El circuito eléctrico, ¿ya? Que es se comporta igual a la compuerta OR. Es un circuito con dos interruptores normalmente abiertos en paralelo. ¿Ya? ¿Se fijan? Y la ampolleta y la batería. ¿Ya? Recuerden también esto de que el 0 es off y 1 es on. ¿Ya? Y la sentencia ladder sería de esta forma. Los interruptores están en paralelo, acá también se ponen los interruptores en paralelo. ¿Ya? Y normalmente abiertos. Veamos cómo se comportan eléctricamente para verificar la tabla de verdad. Vamos a buscar un lapicito. Okay. Ya. Acá, cuando B y A, ¿cierto? O A y B son 0, los dos son 0, se mantienen en reposo, o sea, abierto, ¿ya? Entonces, hay conducción, si se fijan, no hay conducción, ¿ya? Porque están los dos interruptores abiertos. O sea, la ampolleta permanece apagada. Acá en el ladder, tengo, por acá no hay conducción y por acá tampoco hay conducción porque los dos interruptores están abiertos, al igual que su circuito eléctrico. Entonces, tengo un 0 a la salida. Apagado, 0, ¿cierto? Entonces, se cumple. Así, un tic ahí. Ya. Sentencia número 2. 0 y 1. Ya. El A es igual a 1. Esto quiere decir de que el interruptor A se cierra. Se cierra, ¿cierto? Y acá el A se cierra. ¿Y qué pasa acá? ¿Hay o no hay conducción? Sí hay conducción, ¿cierto? Porque la electricidad se me va por el interruptor A cerrado, entonces la ampolleta o la lámpara se enciende. Acá también la corriente o la señal se va por el interruptor A que está cerrado, entonces acá tengo un 1 a la salida. O sea, se me cumple la segunda sentencia. La tercera sentencia me dice, ¿cierto?, que
B es 1 y A es 0, ¿ya? Entonces me dice, esto quiere decir de que B se cierra. B se cierra. Acá, B se cierra. Ya. ¿Hay conducción o no hay conducción? En el circuito, la corriente se va por el interruptor B, ¿cierto? Y enciende la ampolleta. Y acá la conducción va por el B igualmente y me sale un 1 en la salida. Entonces sería 1. Está bien. Se cumple. Ya. Y la cuarta sentencia me dice que los dos son 1. ¿Ya? El A y el B. El A1 se cierra, ¿cierto? Y el B no se mantiene cerrado. Los dos son 1. O sea, los dos interruptores cambian. Y acá el A se cierra. Ahora, ¿hay conducción? Sí, con mayor razón porque los dos interruptores están cerrados. ¿Ya? Entonces se me enciende la lámpara. Acá hay conducción, sí, por los dos interruptores hay conducción, entonces tengo un 1 en la salida I. Entonces se cumple la cuarta sentencia de la tabla de verdad de una compuerta OR de 2 entradas. En resumen, tenemos la compuerta OR, 2 entradas, la tabla de verdad, ¿cierto? La ecuación de Boole que responde a una suma, ¿ya? La salida es igual a la suma de sus entradas. El circuito eléctrico, ¿ya? Que es un circuito con dos interruptores normalmente abiertos en paralelo, y su analogía ladder, que son dos interruptores en paralelo normalmente abiertos también. ¿Ya? Lo que cambia es la simbología. ¿Se fijan? Este es un circuito real, esta es la sentencia ladder. Entonces lo rescatable de acá, lo importante es que ustedes se aprendan, ¿cierto? Que es una compuerta OR, si yo la quiero reemplazar en el ladder, ¿cierto? Es con dos interruptores normalmente abiertos en paralelo. ¿Ya? Esa es la relación directa de una compuerta OR a ladder. Ya, y la tercera compuerta que vamos a ver es la compuerta NOT. ¿Ya? NOT tiene ese símbolo, ¿cierto? Donde tiene solamente una entrada, ¿ya? Y la entrada pasa por un círculo pequeño que este círculo indica que se niega, o sea, que cambia el valor. Por ejemplo, si es 1, se convierte a 0, y si es 0, se convierte a 1. Veamos la tabla de verdad. La tabla de verdad tiene una entrada nomás, ¿cierto? Entonces tengo dos combinaciones, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, si entra un 0, ¿cierto? Sale un 1. Y si entra un 1, sale un 0. La ecuación de Boole es muy sencilla, es igual a la salida, perdón, la salida es igual a la entrada negada. ¿Ya? Lo mismo. 0, 0 negado, 1. 1 la salida. 1, 1 negado, 0. ¿Ya? El circuito eléctrico es más sencillo, es un interruptor normalmente cerrado, ¿ya? Lo cual me indica de que cuando está cerrado la ampolleta está encendida y cuando se abre la ampolleta se apaga, ¿cierto? Un comportamiento básico eléctrico. Vamos a ver, acá es 0, ¿cierto? 0, no hay cambio, o sea, el interruptor sigue cerrado, entonces la lámpara se enciende, 1. Y al revés, cuando es 1, este se abre, ¿cierto? Si lo abrimos acá, vamos a buscar, abrirlo, y lo abrimos. ¿Ya? Entonces, cuando es 1 se abre y la ampolleta se apaga, 0. Y LED sería de la siguiente forma. El LED sería el interruptor, normalmente cerrado, y una salida, ¿ya? Al igual que el circuito eléctrico,
¿cierto? Se comporta de la misma forma. O sea, cuando está cerrado, ¿cierto? Está en estado de reposo, 0, la salida es 1, o sea, hay conducción. Y cuando la entrada es 1, el interruptor se abre y la ampolleta o la salida se apaga. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a una compuerta NOT, ¿ya? Negación. O sea, lo que entra se niega. Tenemos el símbolo, tenemos la tabla de verdad, la ecuación de Boole, el circuito eléctrico con un interruptor normalmente cerrado y el ladder. De igual forma, el interruptor está normalmente cerrado. O sea, cuando yo tengo que interpretar una compuerta NOT, ¿ya? Con una sentencia, en una sentencia ladder, escribo el interruptor normalmente cerrado. ¿Ya? Continuamos. Entonces ahora tenemos un torpedo, con lo que vimos recién, ¿cierto? El torpedo me indica el símbolo, en este caso, la compuerta AN, el nombre AN, y el ladder sería los dos interruptores normalmente abiertos en serie. ¿Ya? Esta es la sentencia ladder que, cómo se escribe una compuerta AN en un PLC. Luego, la OR. La OR, ¿cierto? Es una compuerta que se escribe así en ladder, según lo que vimos en los circuitos anteriores. Un interruptor normalmente abierto, los dos en paralelo. ¿Ya? Dos interruptores normalmente abiertos en paralelo. Y la tercera compuerta es la compuerta NOT, ¿ya? Que se escribe en ladder como un interruptor normalmente cerrado. ¿Ya? Ese es nuestro torpedo por ahora. Después, en la siguiente cápsula, veremos dos compuertas más, que son la NAN y la NOR, y completamos los datos necesarios para poder programar en ladder circuitos de compuertas digitales. ¿Ya? Espero hayan comprendido. Nos vemos en la próxima clase y, chiquillos, resuelvan las guías, las dudas al WhatsApp o a mi correo y las preguntas en la clase que tengamos próximamente. Ya, estén bien.